Dios les bendiga, hermanos. Voy a hacer un resumen hoy bastante rápido y breve y conciso, tratando de aclarar un poco mejor un tema que es muy importante y muy controversial, pero no deja de ser importante para estudiarlo. Y así que voy a hacer un breve resumen hoy del tema anterior. El tema anterior que me llevó 2 videos, hoy lo voy a hacer uno resumido rápidamente. Después volvemos al estudio del libro de Apocalipsis. El tema es: Jesucristo no murió en día viernes y no resucitó en día domingo. Ese es el tema de hoy. Jesucristo no murió en día viernes y no resucitó en día domingo. Algo más resumido, lo que vamos a hacer es hoy, para comprenderlo mejor. Vamos a decir una gran verdad antes de empezar a leer. Dios es exacto en en los números y en las profecías. Jesús es exacto en los números y en las profecías. El Espíritu Santo es exacto en sus números y en las profecías. Sabiendo esto, que la exactitud de Dios, vamos a entrar al tema. Y lo vamos a encontrar en San Mateo capítulo 12 y verso 39 al 40. San Mateo capítulo 12 y verso 39 al 40. Y respondió, leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en esta mañana preciosa. Y respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Esta es profecía de Jesús. Imposible que no se cumpliera la profecía de Jesús. 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, está diciendo en la sepultura. Desde que fue sepultado hasta que resucitó, tenemos que contar 3 días y 3 noches. Nada más ni nada menos. No nos pueden faltar, no nos pueden sobrar. Y de eso se trata este estudio breve, conciso y rápido que les voy a dar. Ahora, dice Mateo 20:19. Este texto es el que primero, 20:19, se agarra como excusa para decir que murió viernes y resucitó domingo. Mateo 20:19 no está contradiciendo el anterior que les acabo de leer. No lo contradice en ninguna manera. Y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Ahí están estos dos textos, no se contradicen. Al tercer día resucitará. Los que han equivocado el día en que murió Jesús y el día en que resucitó, lo exponen así: murió viernes, sábado, domingo, resucitó al tercer día. Lo toman así. Lamentablemente, en esos días no entran las 3 noches y los tres días que dijo Jesús. 3 días y 3 noches estarán en el corazón de la tierra. Tenemos que juntar 6 elementos de tiempo, que son 3 días, periodo de tiempo, que son 3 días y 3 noches, y las vamos a descubrir en dónde fueron. Primero, supongamos que fuera cierto que murió en viernes. No alcanzan las 3 días y las 3 noches. Cuando Jesús dijo al tercer día resucitará, Jesús está diciendo al tercer día completo, con su tarde, con su noche, con su mañana, 24 horas, pues, para que me entienda, 24 horas. No está diciendo 3 mediodías, entonces no alcanzan. Vamos a ver, si supongamos que hubiera muerto viernes, pasó la noche del viernes en la tumba, pasó la mañana del sábado, la noche del sábado, la mañana del domingo, la noche del domingo, y tenía que estar en la mañana de lunes, y resucitar hasta después de esa mañana, antes que entrara la noche. No alcanza. Aún si se quisiera tomar lunes como primer día de semana, desde la semana, tampoco alcanza, porque no está correcto. Cuando se cree que murió Jesús, no está correcto, no alcanza, porque el primer día de la semana es domingo
y el último día de la semana es sábado, el séptimo, el sabbat judío. Entonces no alcanza. El día tiene que incluir su noche, su mañana y su tarde. El día israelita empieza cuando el sol se oculta. Para nosotros empieza a medianoche y nos despertamos y es un nuevo día cuando el sol se pone. Pero desde lo que para nosotros es la noche, para los israelitas ya es un día siguiente. Empieza con la puesta del sol, cuando el sol se esconde, no cuando nace el sol. Esa es la diferencia. Entonces, decir que murió en viernes y resucitó en domingo no alcanza, o no nos alcanza o se nos pasa hasta el otro día, de tal manera que no es cierto, no alcanzan los 3 días y los 3 noches de que Jesús profetizó. Tampoco podemos decir, resucitó al tercer día, viernes, sábado y domingo fue el tercer día que resucitó. No alcanza. Cuando Jesús dice así, el tercer día incluye un día de 24 horas. Jesús tuvo que haber resucitado 72 horas exactamente después del momento en que fue sepultado. Vamos a empezar. ¿De dónde sacan que murió en día viernes? Vamos a ir a San Lucas. San Lucas, vamos a buscar el verso 23. San Lucas, verso 23, capítulo 23, versos 52 al 56. Fue a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús, y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto, en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Era el día de la preparación y estaba por comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Entonces, la urgencia de sepultar a Jesús de la carrera es porque ya se venía la noche y con eso empezaba un nuevo día. ¿Y por qué las mujeres descansaron el día del reposo? Aquí, de este día, porque la urgencia y porque se menciona día de reposo, algunos piensan equivocadamente que Jesús murió viernes. ¿Por qué? Porque el día del reposo es el sábado, pero este día de reposo no es el sabbat. Este es un día de reposo extra que estamos mirando. San Juan 19:42. Mire, San Juan 19:42 dice, 19:42. Ahí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Entonces, este día de preparación, Jesús murió en el día de preparación de la Pascua, el 14 de abril, cuando se sacrificaba el cordero, se comía en la noche, pero ya era de noche, parte del 15 del día de reposo, que empezaba en la noche el día del reposo del 15 de abril. Ese día se comía ahí. Ese día de reposo era un día de santa convocación. No se podían hacer muchas cosas, pero sí algunas, diferentes a las del sabbat. Se podía asar porque no tenían que dejar nada del cordero. Lo tenían que asar, lo que sobraba, no podía amanecer nada. Entonces sí podían asar. En el sabbat no podían cocinar, pero aquí sí, pero es una santa convocación. La urgencia de José de Arimatea de pedir el cuerpo era que se venía el día de reposo anual, el día de reposo, no el sabbat. Entonces, esta preparación, Jesús, ahí lo acabamos de leer, Jesús murió en el día de la preparación, cumpliendo así el día que se preparaba el cordero para comerlo en la noche del día 14. El 14 se celebraba la Pascua, el 15 se celebraba la fiesta de los panes sin levadura. La fiesta de los panes sin levadura empezaba el 15, pero empezaba con un día de reposo o santa convocación. Ese día, pues, tiene que ser
solemne, no se podía hacer nada. Por eso fue que José de Arimatea pidió inmediatamente el cuerpo de Jesús. Se podían hacer algunas cosas, pero algunas otras no. No harás ninguna. Bueno, ahorita lo vamos a leer. Entonces, si este día que estamos diciendo aquí, que Jesús murió en el día de la preparación y que venía la Pascua, o más bien los panes sin levadura, que se volvió una sola celebración al pasar con los tiempos, se hablaba de, como que fuera una sola, se hablaba. Si no es el Sabbat judío, ¿cuál día de reposo? ¿De cuál día de reposo estamos hablando? El día de reposo anual, Éxodo. El día de reposo anual, de ese estamos hablando. El Éxodo capítulo 12, aquí tengo mis notas para tratar de que no se me olvide nada que sea importante. 12, verso 15 y 16, dice: 7 días comeréis panes sin levadura, así que el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. Atención, el primer día habrá santa convocación. Es el día, es reposo. Santa convocación es lo mismo que reposo. Y asimismo en el séptimo día tendréis santa convocación. Ninguna obra de siervos, ninguna obra se hará en ellos, excepto, oiga, solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. El cordero sí se podía preparar. Jesús lo empezaron a preparar desde el día 14 para llegar en la noche. Ya en la noche ya no era para comerlo, es decir, espiritualmente él dijo, una noche antes comió y bebió, dijo, esto es mi cuerpo y es mi sangre que por vosotros es derramado, haced esto en memoria de mí cada vez que lo hagáis, anunciad la muerte del Señor, aleluya, y la resurrección. Así que nosotros hoy vamos a aprender. Por eso tenemos que tener cuidado. Aquí está claramente este día de reposo. Fíjese, el primer día, no del mes de Nisan o de Aviv o para nosotros abril. No es el primer día de abril. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, la cual empezaba el 15. Entonces ahí se empezaba con una santa convocación, que es lo mismo a reposo, parecido al reposo, a guardarse, a no hacer nada. Entonces comprendemos la urgencia de José de Arimatea de bajar el cuerpo de Jesús y de llevarlo, porque se venía la noche. Este es el día de reposo. Entonces, este día de reposo no es viernes, es otro día más para acá, para que pueda cumplir la profecía que Jesús profetizó, este día de reposo. Entonces, allá le expliqué por qué es que las iglesias y algunos teólogos y algunos, con todo respeto lo digo, ubican la muerte de Jesús en viernes, porque se oye hablar de un día de reposo. Sin embargo, cuando escudriñamos y encontramos que en la semana que murió Jesús se juntaron 2 días de reposo en diferente día, entonces ya comprendemos bien. Y vamos a contar rápidamente. Este día de reposo se celebraba el 15 de abril, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. La Pascua se empezaba a celebrar del 14, la preparación de la Pascua, y se comía en la noche. Entonces, esto es algo bien importante notar, porque esta fiesta es la que estaba sucediendo cuando Jesús murió. Jesús fue el Cordero Pascual. Jesús fue el pan de vida, Jesús fue el pan sin levadura, Jesús abarcó todo en esa fiesta, y ahorita lo vamos a descubrir. Esta fiesta era muy hermosa para nosotros también, aunque para Jesús significó dolor y sufrimiento, para nosotros fue nuestra salvación. Entonces, acuérdese pues que este es un día de reposo extra, que cayó en esa misma semana en que murió Jesús. Este día de reposo se celebra igual como cuando usted celebra su cumpleaños. Usted celebra su cumpleaños y tiene una fecha. Un año lo va a celebrar domingo, el siguiente año lo celebra lunes, el siguiente año martes, así sucesivamente. Igual la fiesta, el primer día de santa convocación o de reposo de la fiesta de los panes sin levadura, empezaba en el primer día con un reposo que es 15 de abril. No importaba si caía lunes,
lunes, no importaba si caía viernes, jueves. Entonces, cuando ubica usted ese día de reposo, entonces lo ponemos aquí y aquí murió Jesús. Pero si confundimos ese día de reposo con el Sabbat judío, entonces se pone que aquí está el Sabbat judío y ahí es donde dicen mucha gente que Jesús murió viernes. Si murió viernes, no pudo haber resucitado domingo. Y no resucitó domingo tampoco, porque no alcanza para cubrir la profecía de Jesús. Jesús no es hijo, ni fue hijo de hombre, ni hombre para que mienta ni se arrepienta. Jesús nunca nos iba a mentir ni nos iba a engañar. Seguimos. Fíjese donde leí Éxodo. Ahora, números. Vamos a ir a números para corroborar que no estamos tampoco agarrando solo un texto o que posiblemente nos estuviéramos desviando o equivocando. Números 28. Mire, oiga lo que dice la palabra de Dios. Números 28 en su verso 16. Pero en el mes primero, a los 14 días del mes, será la Pascua de Jehová. Y a los 15 días del mes, la fiesta de los panes sin levadura. Por 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día será santa convocación, ninguna obra de siervos haréis. Ahí está, una vez más, demostramos la prisa de José de Arimatea y de Nicodemo de llevar al sepulcro inmediatamente para poder reposar. Ese reposo no era un reposo total, se podía comer, se comía el cordero que se sacrificaba, se comía por la noche y de noche lo comeráis. Si usted sabe la institución de la Pascua. En la Pascua, cuando pusieron ese carnero con la sangre roja, pusieron una en sus dinteles de las puertas para que el ángel de la muerte no los tocara a los hijos israelitas. Igual Jesucristo murió y dio su sangre por nosotros en el día de la preparación y nos libra de la muerte, y tenemos vida eterna. Ahora, entonces sabemos pues que no es casualidad que Jesús haya muerto en el día de la preparación. Este día de la preparación se hacía todo el 14 y es más, se comía hasta en la noche, que ya era reposo, pero sí se podía comer y se podía asar lo que sobraba, lo quemaban para que no quedara para el día siguiente. No me quiero meter mucho a esta celebración, pero sí lo importante aquí es que usted vea que este día de reposo, y dice, el primer día será santa convocación, no el primer día de abril, no el primer día de Nisan o Abid, sino que el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, que empezaba el 15, tenía que empezar con un reposo. Entonces, los 2 días de reposo en esa semana. Aquí se juntaron 2 días de reposo en la semana que murió Jesús. Y aquí lo vamos a ver en Levítico 23. Levítico 23. Verso 3 al 7. Leemos. 6 días trabajarás, mas el 7º día será de reposo. Santa convocación. Ningún trabajo de siervo, ningún trabajo haréis. Día de reposo es de Jehová, en donde quiera que habitéis. Aquí está el Sabbat. El Sabbat judío. El Sabbat. El sábado. Ese es un día de reposo que se juntó en la semana que murió Jesús. Pero aquí está el otro, que se juntó en esa misma semana que murió Jesús. Oiga, estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas, las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Esta es la Pascua, en el mes primero, que les dijo, este va a ser su mes primero, porque ahí fue donde vino la última plaga para liberar al pueblo. Murieron los primogénitos, ellos pusieron sangre en su dintel, a ellos no murió nadie, y desde ahí se proclamó la libertad de cruzar para el otro lado, la libertad de los que los oprimían. Desde ahí se declaró, aunque más adelante fue que se efectuó, desde ahí se dijo que ya se estaban rompiendo las ataduras que los tenían en Egipto durante comían esa Pascua. Dice, en el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Para los israelitas, el mes primero, según lo ordenó Dios, es el mes de Abid o Nisan, que para nosotros es el mes de abril. Entonces esto está diciendo, en abril 14 se celebra Pascua. Seguimos. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura.
A 7 días comeréis panes sin levadura. Verso 7. El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. Aleluya. El primer día tendré santa convocación del 15 de abril. Pero aquí está el primer día de reposo y no podían olvidar el Sabbat. Entonces este día de reposo, ahorita vamos a descubrir en qué día cayó, pero sin dejar de cumplir el Sabbat y sin dejar de cumplir el primer día de reposo de la fiesta de los panes sin levadura. Lo que confunde a veces es cuando se habla de la fiesta de los panes sin levadura, se empezó a hablar como que fuera la Pascua, se empezó a juntar más bien en una, y está escrito en los evangelios que cuando decían lo que hay que tener discernimiento y oración, quiere oración y todo, cuando dice Pascua, también dice al mismo tiempo panes sin levadura. ¿A cuál de los dos está refiriendo espiritualmente en el rema bíblico, aunque tenga los dos nombres? Porque la fiesta se empezó a llamar como una sola al pasar los tiempos. Entonces ya leímos, ahora vamos a ver. En esta semana ya vimos cuáles son los 2 días de reposo. Ya se fijó, uno ordenado para el sábado y uno ordenado para la fecha 15 de abril. No importaba si caía martes, jueves o lunes. Bueno, ahora, Jesús murió, ahorita le voy a demostrar otra. Jesús murió en el día de la preparación. Jesús murió en el día de la preparación. Éxodo 12, 5, 6. Voy a avanzar rápido. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación, el pueblo de Israel, entre las 2 tardes. En cabal, entre las 2 tardes del 13 y del 14, entre esas 2 tardes, pero en especial en el 14, ahí murió Jesús. Ahí era cuando se inmolaba el cordero. Seguimos. Aquí tengo las citas. Espérenme. ¿Dónde estoy? Jesús murió. Ya le leí Éxodo 12, 5 y 6. El verso 8. Vea el verso 8. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Aquella noche, se come de noche. Se guarda hasta el 14, se prepara en el 14, pero se come de noche. Por eso fue que Jesús murió en el día de la preparación. Le estoy comprobando ahorita. Y oiga el verso 11. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Lucas 23, 24. Lucas 23, 24. Me pasé. Es que ya lo quiero terminar, espérenme. Por su tiempo, a mí no por su tiempo. Lucas 23, 24. 23, 54. Lucas 23, 54 dice, era día de la preparación y estaba por comenzar el día de reposo. Aquí tampoco se está refiriendo al sábado, porque Jesús murió en el día de la preparación. Se está refiriendo al día de reposo anual que se celebra cada año en el pueblo israelita. Ahí se está refiriendo. Juan 19, 31. Uno más. Ya vamos terminando. Juan 19, 31. Dice, entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se quebrasen las piernas y fuesen quitados de ahí. A Jesús no le quebraron las piernas, pero le rogaron a Pilato, pero lo importante aquí es que a causa de aquel día de reposo que venía. Y otra vez nos dice que era el día de la preparación. Jesús murió, le estoy comprobando, en el día de la preparación. Esa noche se comía en reposo, santa convocación. Podían comer y hacer algo y hacer todo lo que estaba ordenado en la fiesta. Hacer lo que Dios había dicho que dijeran. No era el Sabbat. El Sabbat era un poco más estricto. En el Sabbat no se podía hacer humo ni cocinar, solo comer. Eso es diferente, pero son 2 días. Estamos hablando del día de reposo. Jesús en el día de la preparación de la Pascua no podía ser hasta el viernes porque ya venía el día de reposo sabático.
perdón, dos celebraciones en una. Mateo 26. ¿Se acuerda que le dije que la fiesta se volvió que como que fuera una sola, o más bien eso es lo que nos confunde, porque hay que ver a cuál de las dos está refiriendo realmente el texto bíblico? Pero en el hablar, la gente ya hablaba como cuando usted nombra una fiesta de dos diferentes nombres. 26, Mateo 26, 17, 19. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? ¿Se fija? El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, ¿dónde quieres que comamos para que coman la Pascua? El primer día era antes, un día antes de. Este es el primer día de la fiesta, más bien de la Pascua, porque la fiesta, el primer día de los panes sin levadura era después, pero este es la Pascua. Aquí está hablando de la Pascua. Jesús preparó ahí les dijo cómo la iban a preparar. Jesús adelantó la cena, se comía hasta después que pasaba el día 14, se comía en la noche, en el día primero de reposo, el 15, ya era 15 en la noche, ahí se comía, en reposo se comía, pero en reposo. Pero Jesús aquí se adelantó y comió antes, porque usted analice bien, usted va a decir, bueno, una noche antes apresaron a Jesús, después de que comió con sus discípulos. Entonces, ¿cómo es que una noche comió él, pero después iban a comer la Pascua? Y ahí está donde Jesús ya no la podía comer. Él sabía que ya no la iba a poder comer. Él adelantó su Pascua de él con sus discípulos. Oiga, y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decirle: el maestro dice, mi tiempo está cerca. Jesús sabía que la Pascua, él ya no la iba a poder comer cuando se acostumbraba a comer, y comieron antes, simplemente. Prepararon los discípulos cordero o no, ese no es el punto, pero se comió pan y vino y se le llamó la Pascua, y Jesús dijo: esta coman de mi cuerpo. Es algo espiritual, algo hermoso. Coman de mi cuerpo y tomen de mi sangre. Es decir, estábamos pasando de la ley del cordero, de comerlo como una tradición, al nuevo, que ya es espiritual, el pan de vida. Jesús es el pan sin levadura, Jesús es el cordero pascual, Jesús es la luz del mundo, Jesús es la vida, el pan, Jesús es todo para nosotros. Así que él ahí está haciendo una gran enseñanza. Pero fíjese lo interesante. No es que Jesús haya cambiado toda la tradición ese día. Él y sus discípulos comieron una noche antes. Si comprendemos eso, vamos a comprender bien el desenlace de este estudio. Dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decirle: el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Entonces eso fue una noche anterior, porque no podía estar comiendo y lo iban a estar sepultando antes de la noche. Eso fue una noche anterior. Claro que aquí venían los discípulos en el primer día. Ellos tenían que preparar algo para el primer día, que era el 14. Tenían que preparar. Ellos querían, y esto fue una cosa bien especial. Entonces Jesús tuvo que adelantar su cena, si lo queremos poner así, porque la preparación se podía hacer desde el martes hasta el miércoles y todo. La preparación no era el problema era en cuándo comerla, y Jesús la comió una noche antes. ¿Por qué? Porque después de esa noche fue apresado, y a la siguiente noche no la iba a poder comer, porque ya iba a estar sepultado. Aleluya, gloria a Dios, aleluya. Marcos 14, 12, 13. Marcos 14, 12, 13. Aquí lo tengo. Marcos 14, 12, 13 dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, fíjese cómo las dos fiestas las menciona en una sola. Sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Para que comas la Pascua. Jesús comió la Pascua anticipadamente, y los discípulos también. Es la instrucción de la Santa Cena que nos dijo: hagan esto en memoria de mí. No era tanto el ritual de la Pascua, pero él hizo su Pascua, su cena, su última cena, y para que nosotros ya no necesitamos más la tradición del cordero, ni sacrificarlo, ni nada.
del cordero que sacrifica el pueblo de israelita que no conoce la gracia de Cristo y no conoce a Cristo. Y Lucas 22:1. Lucas 22:1. Aquí solo le estoy demostrando yo cómo las dos fiestas después se hablaba como que fuera una sola. Lucas 22:1. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura que se llama la Pascua. Juan 19:31. Se fija cómo la fueron uniendo solo en una. Y por eso es de que no nos confunden ubicar el día que murió Jesús. 19:31 dice: entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz el día de reposo, pues aquel día era gran solemnidad, rogaron a Pilatos que le quebrasen las piernas y fueren quitados de ahí. La resurrección. Ahora vamos a entrar a la resurrección. Aquí está lo hermoso, la resurrección de Jesús. Mateo 28:1. Y con esto terminamos. Mateo 28:1. Mateo 28:1. Mire, aquí está la resurrección. Pasado el día de reposo, Sabat, judío, no el que leímos antes. Al amanecer del primer día de la semana, aquí está la clave, el primer día de la semana si es domingo, entonces el séptimo día es sábado, el Sabat judío. Nada que ver con el otro día de reposo donde sepultaron a Jesús urgentemente. Fíjese, aquí está ya más claro, aquí al amanecer del primer día de la semana vinieron, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana vinieron María Magdalena y la otra María a ver al sepulcro. El primer día de la semana es domingo. Vinieron muy tempranito, de mañana, de madrugada, y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo, llegando, removió la piedra y se movió sobre ella. Y de miedo de él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé a quién buscáis. El que fue crucificado no está aquí, pues ha resucitado. Como venid a ver el lugar donde fue puesto. No está aquí, ha resucitado. Ese ha resucitado es un tiempo pasado, indefinido. Es decir, no es que el ángel no está diciendo acaba de resucitar, ha resucitado. El ángel no bajó a remover la piedra para que Jesús resucitara de madrugada en domingo. No podía resucitar domingo de madrugada porque Jesús no fue sepultado de madrugada. Tenían que ser 72 horas exactas después de su sepultura, que fue antes de ponerse el sol, el día miércoles 14 de abril. El día miércoles 14 de abril Jesús murió. Entonces pasó la noche del miércoles en la tumba. Pasó el día de jueves en la tumba. Pasó la noche del jueves en la tumba. Pasó el día viernes en la tumba. La noche del viernes en la tumba. Y pasó el día sábado, que es el Sabat judío. El día lo pasó en la tumba. Y resucitó en el Sabat, en su reposo. Jesús es nuestro reposo. Él resucitó en su Sabat. Justamente a las 72 horas antes de esconderse el sol, donde había sido sepultado con urgencia, a las 72 horas resucitó en día sábado. Ahí sí nos cuadran los números. Miércoles, jueves, viernes y sábado. Entonces ya le expliqué cómo. Desde el miércoles fue sepultado antes de que oscureciera, cerquitita de la noche. Jueves, viernes y resucitó el sábado antes de ocultarse nuevamente el sol. Exactamente, otra vez para que se nos quede. Pasó Jesús la noche del miércoles 14 sepultado. El día jueves 15 sepultado. La noche del jueves 15 sepultado. El día del viernes 16 sepultado, la noche del viernes 16 sepultado y el día sábado 17, día de reposo, pasó sepultado. Era imposible que pasara la noche del sábado sepultado,
porque no se hubiera cumplido su profecía. La tumba quedó vacía desde la noche, desde que entró la noche, día sábado, hasta que amaneció domingo, ese periodo de tiempo que ya era el primer día de la semana. En el calendario judío, ellas llegaron muy de madrugada, desde la noche anterior ya Jesús ya no estaba en la tumba. El ángel solo bajó a dar las buenas nuevas. Los días de la mal llamada Semana Santa deberían de llamarse, si le queremos poner nombre, sábado de resurrección y domingo de buenas nuevas. Las buenas nuevas, no está aquí, no está aquí, ha resucitado. Resumiendo, Jesús preparó su cena martes por el día, martes 13 por el día, preparan la Pascua de Jesús, adelantándose porque él iba a ser el Cordero Pascual. Él tuvo que adelantarse una noche en la cena. Martes 13 por la noche, después de comer, cantó un himno, anuncia la negación de Pedro, anuncia la negación de muchos, todos se iban a avergonzar de él, anuncia al traidor, canta un himno. Todo eso sucedió en una noche. Jesús le dijo, esta noche ustedes se avergonzarán de mí. Es una noche anterior, porque no podemos estar diciendo que en la misma noche donde lo mataron, porque ya no pasó esa noche ya estaba sepultado, la tarde donde lo mataron, esa noche ya estaba sepultado descansando. Este es el asunto que es muy importante comprender. Hizo la cena el martes 13 por la noche, hizo la cena, comió. Y después se va a Getsemaní, lo apresan el miércoles 14 por la mañana, que era cuando se inmolaba el cordero antiguamente. Ahí lo empiezan a inmolar a él. Lo llevan de Poncio a Pilatos, de Pilatos a Herodes, de Herodes a Pilatos. No quise decirlo eso. Y ahí lo llevan así, empieza a sufrir, lo empiezan a inmolar, cabal como pedía la Pascua. Él fue el Cordero Pascual. Muere el 14. Antes de que se esconda el sol, es sepultado urgentemente, porque ahí, aunque era el mismo día, miércoles, ya para ellos ya era 15 días de reposo. Entonces el miércoles lo sepultan, el miércoles pasa su primera noche en la tumba, como conforme a su profecía. El jueves 15 pasa su primer día, y ahí es donde van los religiosos van a pedirle, el siguiente día van a pedirle soldados para que cuiden la tumba, porque tenían miedo que se robaran el cuerpo. Eso fue inmediatamente al día siguiente que tenían que arreglar ellos eso, a pesar que era día de Santa Convocación. No era tan riguroso como el Sabbat, pero era un día de reposo de Santa Convocación. Pero ellos fueron a Pilatos y le pidieron guardias. Entonces pasó, ya lleva un día y una noche, la noche del miércoles y el día jueves, donde ya andaban aquellos pidiendo a los soldados para que cuidaran la tumba. El jueves pasa su segunda noche en la tumba. Viernes es un día hábil. En el día viernes pasa su segundo día, y en la noche del viernes pasa su tercera noche, y el sábado, que es día de reposo, Sabbat, pasa su último día, cumpliendo así su profecía, y resucita exactamente antes que entre la noche. La tumba estuvo vacía, gloria a Dios. La tumba estuvo vacía. Hasta que el ángel llegó fue que se dieron las buenas nuevas. Nadie sabía que esa tumba estuvo vacía. Dios le bendiga y le guarde. No quiero extender mucho. Lo quise hacer más resumido. Voy a ver si puedo cortarlo en 2 videos.